disculpen. En ese sentido, en el marco del programa del SPI Technical Thursday, queremos dar la bienvenida a Luisa Moreno y a Jorge Eliezer Mariño. Luisa Moreno es ingeniera geóloga de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, especialista en evaluación ambiental de proyectos de la Universidad Manuela Beltrán en Colombia. Ella ha ocupado el cargo de geóloga profesional en el área de minería y energía del municipio de Tauramena, Casanare, desde hace más de 6 años. Participó como coautora del artículo científico en el Boletín de Geología de la Universidad Industrial de Santander, UIS, denominado Posibilidades de captura y almacenamiento de CO2 en Colombia, caso Tauramena, Casanare. El día de hoy también nos acompaña Jorge Mariño. Él es ingeniero geólogo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, máster en geología de la Universidad Brigham Young de Utah en Estados Unidos y doctor en geología de la Universidad de Illinois. Es profesor de ingeniería geológica de la UPTC, ha sido director de investigación CIFAS de la UPTC en Sogamoso. Además, es representante de la UPTC ante la Red Nacional de Laboratorios de Geociencias, RNLG, y miembro del Consejo de Geociencias en Colciencias. Su investigación se centra en los hidrocarburos no convencionales, las emisiones de gases de efecto invernadero, el flujo regional y estratigrafía. Ha publicado varios artículos en revistas nacionales e internacionales sobre sus temas de investigación en carbón y gases de efecto invernadero. Están compuestos en los libros Gas asociado al carbón y en el libro Gases de invernadero, nueva forma de calcular las emisiones de metano del carbón colombiano. Muchísimas gracias a nuestros ponentes, Luisa y Jorge, por su participación, acompañamiento en el día de hoy. Y en este momento vamos a dar paso a su intervención. Muchísimas gracias y bienvenidos. Buenas tardes para todos. Mucho gusto. Nuevamente me presento. Soy Luisa Moreno. En este momento me encuentro con el doctor Jorge Mariño. El objetivo de este espacio es presentarles investigación académica realizada de las posibilidades de captura, almacenamiento y uso de CO2 y una posible utilización para el recobro mejorado en la cuenca Llanos Orientales. El doctor tiene cerrado el micrófono. Sí, gracias. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecerles por acompañarnos y agradecer a SPI por la oportunidad que nos da para compartir los principios y la investigación que hemos hecho sobre captura de CO2. Quiero rápidamente, como una introducción, pues explicarle los términos. Usualmente cuando se habla de captura, se habla de CCS, que es captura y almacenamiento de CO2, pero la industria del petróleo ha encontrado la forma no solamente de que se capture, sino que se utilice, la anterior, por favor, sino que se utilice. Entonces, por esta razón se le ha agregado la U de captura y almacenamiento de CO2. Y ese almacenamiento es el mismo pues, secuestro que antes se utilizaba para hablar de la captura del CO2. Y el término EOR, pues básicamente es Enhanced Oil Recovery, es recuperación secundaria de hidrocarburos. Entonces, nuestra agenda irá con una introducción, una revisión de los principios relacionados con la captura y el almacenamiento y el uso. Estaremos centrados en los criterios geológicos para el secuestro del CO2. Hablaremos también de posibles aplicaciones del método en la cuenca Llanos, algunas investigaciones al respecto que nosotros hemos hecho. Esta es la segunda parte que corresponderá a la ingeniera Moreno. Y terminaremos con algunas conclusiones.
donde después de estas pues tendremos un tiempo para preguntas. Siguiente figura, por favor. Sabemos pues que el calentamiento global es un desafío para la humanidad porque es producto de la acumulación en la atmósfera de gases de efectos invernadero generados por el hombre adicional a los que ya existen en el ciclo del carbono. Entonces, por esta razón, pues hemos tenido la oportunidad de estudiar al respecto esas emisiones, como les decía, producto de los hidrocarburos, el gas, el petróleo y también el carbón. Tenemos la posibilidad en la actualidad de la tecnología para que esas emisiones sean recogidas y sean enterradas. Básicamente, dependemos tanto del petróleo que nos queda en este momento, difícil desconectarnos de él por razones económicas y demás. Pero una de las posibilidades es utilizarlos, quemarlos, y esos residuos, bien sea en metano o en CO2, principalmente en CO2, podemos enterrarlos, podemos almacenarlos en el subsuelo, y así, pues balancear la ecuación. Siguiente. Esta figura representa un poco el problema que tenemos con los gases de efecto invernadero y el calentamiento global. El planeta pues es calentado por la radiación solar. Esta radiación solar traspasa la atmósfera y gran parte de esa radiación solar se rebota y trata de salir. La misma atmósfera la regresa, rebota como radiación absorbido y el calor entonces permanece en el planeta. Eso hace que el planeta tenga una temperatura agradable y aceptable para las diferentes actividades, cercana a los 20 y pico de grados. ¿Qué ha pasado con las muchas emisiones que hemos hecho por las diferentes actividades? Porque no es solamente de los hidrocarburos, tiene que ver también con las emisiones de la ganadería, de la agricultura, de lo que es las emisiones que generamos en nuestras casas, en el transporte, en la minería, en las industrias. Bueno, lo que hemos hecho al adicionar esas grandes cantidades en el orden de millones de toneladas cada año a la atmósfera es engrosar básicamente la atmósfera y entonces esa radiación reflejada no sale en la cantidad que debería ser y entonces el planeta se calienta. Y al calentarse el planeta, pues tenemos el calentamiento global de que tanto se habla en estos días, con muchos de sus efectos, con sequías y desequilibrio del clima, y inundaciones y demás. Siguiente. Siguiente, Luisa, por favor. Ok, esta figura nos presenta en porcentaje las emisiones de gases de efecto invernadero. Observarán que gran parte de ese porcentaje está representado por el transporte y la industria de la energía. Y sabemos muy bien que los hidrocarburos están ahí, ¿no? En el transporte están en un gran porcentaje de la industria de la energía y está involucrado en casi todas las actividades. Muchos de los gases de efecto invernadero se producen por la quema directa de los hidrocarburos. Pero hay una serie de emisiones que se llaman fugitivas. Son emisiones que no notamos, que no percibimos, especialmente porque estos gases no se huelen ni se ven. Y en el caso de los hidrocarburos, el gas natural, el petróleo y el carbón, también tienen esas emisiones. Es decir, cuando estamos haciendo la minería, cuando estamos sacando mediante pozos, transportándolo, etcétera, los hidrocarburos, ahí se escapan muchos gases y esos gases contribuyen también al efecto invernadero y muchas veces no los cuantificamos porque es difícil. Observen que la sumatoria de todo eso puede pasar el 10%. Siguiente, por favor. Ahora, nuestra charla se va a centrar en los llanos orientales, también conocido como la Orinoquía, la cuenca del Orinoco. Y si comparamos los gases de efecto invernadero de toda Colombia versus los del sector de la Orinoquía, vamos a ver que en el caso de Colombia el mayor porcentaje tiene que ver con la energía, 44%, y los demás están relacionados con agricultura, ganadería, silvicultura, etc. Por el contraste, el sector de la Orinoquía
la energía solo representa un 18% y el resto de las emisiones están representadas por agricultura y ganadería. Siguiente. El número de proyectos de IOR, de recuperación secundaria en el mundo, han venido creciendo. En azul están representados la captura de gases de efecto invernadero, captura sin recuperación, y en amarillo la captura que involucra recuperación. Entonces observan ustedes que ha venido aumentando con algunos altibajos a comienzos de los 90, pero en los últimos años se ve un crecimiento constante, especialmente en los proyectos de recuperación en que se involucra IOR. Siguiente. Los proyectos IOR no solamente están relacionados con hidrocarburos, también están relacionados, la captura también está relacionada con otras fuentes de emisiones, que pueden ser las refinerías, que pueden ser plantas químicas, que pueden ser plantas de procesamiento de gas, que pueden ser carboeléctricas, que pueden ser producción de acero, de fertilizantes, de plantas de gas sintético, plantas de producción de hidrógeno, que requieren mucho gas y que también producen mucho CO2. Entonces, no solamente es necesario capturar los gases asociados con los hidrocarburos, ¿no? Esto es producción de hidrocarburos y transporte, sino también con otras actividades industriales, que son grandes emisores igualmente. Entonces, en esta gráfica pues presenta el porcentaje y presenta muchos de los proyectos líderes al respecto en diferentes partes del mundo. Siguiente. En esta grafiquita vamos a hacer un repaso del método. Entonces, primero pues hablaremos del CO2. El CO2 pues es el principal de los gases de efecto invernadero, no es el único, ni es el más agresivo. Hay otros como el metano, como los gases de nitrógeno, que también son muy, muy agresivos. De este se habla mucho porque es el más importante en volumen y también porque los cálculos mundiales de emisiones, todos se convierten mediante fórmulas de densidad a CO2 y se les llama CO2 equivalente. Pero básicamente un gran porcentaje es por la quema de combustibles fósiles. Esa quema de combustibles fósiles que tanto preocupa, pues se ha encontrado que se puede capturar, se puede secuestrar ese CO2 generado por efecto antropogénico y se puede introducir y depositar geológicamente en formaciones profundas donde puede permanecer allí por mucho tiempo y aún incorporarse a las rocas. Entonces, por esa razón, tiene un gran componente de geología, la captura, y ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos específicamente de la cuenca Llanos. Y uno de los costos y uno de los desafíos que involucra este proyecto, pues, es la captura. El transporte, el almacenamiento y las plantas para la licuefacción de ese gas. Siguiente, por favor. Ahora, el atrapamiento de los gases de efecto invernadero, en este caso el CO2, pues está muy relacionado, como lo dije anteriormente, con los criterios geológicos y la selección de la trampa adecuada para capturarlo. Entonces, la cuenca Llanos, sabemos muy bien que es una cuenca de antepaís, casi ideal, que está ubicada pues entre el cratón brasileño y el orógeno de la cordillera oriental. Tiene muchas rocas sedimentarias, muchas rocas arenosas, que son pues los reservorios de la cuenca, los que serían buenos candidatos para almacenar ese CO2. Otra característica importante es que como cuenca Forland, especialmente alejándose de la cordillera,
es relativamente horizontal y no está muy fallada. Entonces es una región tranquila desde el punto de vista tectónico y por lo tanto es la zona que nosotros estamos sugiriendo como de gran potencial para la captura. En la parte inferior pueden ver la figura donde se presentan las diferentes trampas de hidrocarburos, que a su vez también pueden ser fuentes sitios donde podamos enterrar el CO2, ¿no? Capturarlo, bien sea en anticlinales, en trampas asociadas con fallas, en trampas asociadas con discordancias o en trampas asociadas con cambios laterales estratigráficos. Siguiente. Ahora, los criterios para la selección de los medios para almacenar el CO2, en este caso la roca, son de diferentes tipos, son estudios un poco sofisticados, donde se tienen en cuenta los criterios geológicos, los criterios geotérmicos, es decir, los cambios de temperatura a través de la cuenca y la determinación del gradiente geotérmico, los criterios hidrodinámicos, cómo se están moviendo los fluidos en la zona, y la infraestructura existente en esa cuenca. También dependen, esos criterios a su vez también dependen de la madurez de la cuenca. Es decir, si la cuenca se puede clasificar como madura o se puede calcular como inmadura. En el caso de la cuenca Llanos, desde el punto de vista de, digamos, el tiempo que se ha estado explotando el petróleo, es relativamente corta, ¿no? Más o menos los últimos 40 años que se ha venido haciendo esa explotación, pero ha sido una explotación intensa, ¿sí? De muchos campos, de muchos sitios donde se está haciendo exploración. Entonces, si la fuéramos a clasificar, casi que tendríamos que clasificarla como en el intermedio de las dos, ¿sí? Porque, como les decía, es madura en el hecho de que la geología se conoce bien la parte hidrodinámica de la cuenca, la producción y los reservorios son significativos, pero es inmadura en el aspecto de que hay ciertos yacimientos, ciertas trampas que no conocemos muy bien, especialmente las trampas estratigráficas. Le hemos apuntado y nos hemos centrado en las trampas estructurales. ¿Sí? Entonces es un poco como la idea de dónde estaríamos respecto de la cuenca. Siguiente. Mencioné anteriormente que en el tema de la captura hay tres aspectos que son fundamentales, además de los aspectos geológicos. Es el transporte del CO2, las plantas de licuefacción y los sitios de almacenamiento. Específicamente en el transporte podemos hablar de un transporte continuo o un transporte discontinuo. Un transporte continuo pues es los gasoductos, y pues tenemos una buena cantidad de gasoductos allí en la cuenca, pero aún así en proyectos de este tipo tal vez tengamos que construir gasoductos adicionales. En todo caso, pues la capacidad va a depender de los diámetros de la misma. Siguiente, por favor. En transporte discontinuo, pues tenemos dos posibilidades. Las barcazas o sus barcos grandes al estilo de los que están transportando gas de Norteamérica a Europa en este momento, o también podemos utilizar camiones, ¿no? Mulas, que nosotros las llamamos aquí en nuestro medio. Entonces serían dos formas de transporte dependiendo del proyecto. Hasta hace poco tiempo el transporte del gas por barco o por camiones era complicado por los volúmenes, etcétera. Pero en los últimos años ha habido una revolución, ya que han encontrado que si lo enfrían a temperaturas cercanas a los menos 20 grados centígrados y a presiones cercanas a los 2 megapascales, lo pueden comprimir considerablemente y se puede transportar. Eso en nuestro caso no es nada nuevo, estamos transportando mucho del gas que sacamos de la Orinoquía, llevándolo al interior del país, y aquí por Sogamoso pasan en ocasiones cientos de mulas llevando este gas. Entonces sabemos y tenemos la capacidad para hacer ese transporte.
digamos, el método consiste en convertir el gas, convertir el gas mediante temperaturas bajas y altas presiones, convertirlo en líquido y entonces poder comprimirlo y poder llevarlo en grandes cantidades. Siguiente. Bien, este bloque de diagrama me gusta porque muestra, en resumen, un poco todo cómo es la historia de poder recuperar y poder capturar el CO2. Entonces, comienza con sitios donde podemos recuperar, podemos recolectarlo. Podemos hacerlo de pozos de producción de gas natural. Allí podemos obtener ese CO2 que queda de la separación que hay de gases. Podemos entonces llevarlo a un sitio donde lo podemos almacenar. De plantas de producción de energía a partir de carbón, tenemos varias aquí en la Cordillera Oriental. Plantas de producción de hidrógeno, plantas químicas, todo ese CO2 lo podemos entonces llevarlo y almacenarlo en sitios cercanos a los pozos de inyección, donde inyectaríamos ese CO2. Ese CO2 entonces se desplazaría a través de la roca, en este caso a través de la roca porosa, empujaría, se mezclaría y terminaría empujando el petróleo lateralmente y tendríamos entonces que tener pozos de producción para ir recuperando ese hidrocarburo y estaríamos recuperando también parte del CO2 y lo podríamos reutilizar. Entonces, además del obtener y transportar el CO2, necesitamos pozos de inyección y pozos de recuperación o de producción para reciclar el CO2 y para obtener el hidrocarburo. Entonces, el siguiente nos habla un poco sobre las tecnologías. Las tecnologías utilizadas en el proceso de recuperación están agrupadas en 4 grandes grupos. Recuperación con gases mezclables, inyección de químicos, recuperación térmica y recuperación biológica. Nosotros estaremos hablando más de la parte que tiene que ver con gases mezclables o no con los hidrocarburos. Entonces nos centraremos en 2 tipos de procesos mixables o mezclables y procesos no mezclables. Es decir, que el CO2 no se mezclaría con el hidrocarburo por presión, por temperatura, o también puede ser porque el hidrocarburo es muy pesado. Entonces veamos en la siguiente diapositiva un diagrama de mezclables. Entonces aquí tenemos una situación donde se mezclaría. Entonces conseguimos el CO2, bien sea que lo produzcamos o lo compremos en alguna parte, y lo inyectamos. Lo inyectamos en un pozo inyector. Él se va a través de la tubería llegar a las formaciones porosas, se va a mezclar con los fluidos que estén ahí, sea con el agua, con los hidrocarburos, los va a empujar lateralmente y va a ayudar a que esos hidrocarburos salgan ya por los pozos de producción. Y naturalmente va a estar mezclado con el CO2 y tenemos que tener pues plantas para separarlos y poder reutilizar el CO2. Algunos critican este método porque dicen porque lo que se hace básicamente es reciclar el CO2, pero como pueden ver hacia el lado izquierdo de la gráfica, ese CO2 se va a mover en todas las direcciones en 360 grados y parte no va a estar empujando el petróleo, sino se va a estar mezclando con el petróleo y con otros fluidos, incorporándose a la roca y quedando atrapado, secuestrado permanentemente pues, en la roca. Siguiente. Esta gráfica nos muestra el porcentaje de contribución de cada tipo de trampa que se utilice versus la permanencia del CO2 en el subsuelo. Es importante asegurarnos que si lo vamos a atrapar, que se quede ahí atrapado y no que se nos vaya a escapar por alguna falla o por algún sitio. Entonces, si logramos
digamos, que se meta en la parte porosa, bueno, atrapamos una parte. Si logramos que se mezcle con algunos de los fluidos, con el agua, con el petróleo, tenemos mayores posibilidades de que se nos quede allá atrapado. Y si lo logramos mantener allí por mucho tiempo, él se va a incorporar a las rocas, composición mineralógica como lo hace en los carbonatos. Entonces sería una captura casi permanente. Entonces, en los casos que se quiera capturar parte del mismo, lo ideal es que permanezca el mayor parte del tiempo. Permanente o siquiera varias generaciones. Siguiente. Entonces, hablemos un poco de los proyectos en que no se mezcla el CO2 en un proyecto IOR. Y la no mezcla se puede dar porque simplemente no hay suficiente presión en la mayoría de los casos porque el hidrocarburo es muy pesado. Y los mecanismos que se envuelven en estos casos es que, por ejemplo, el hidrocarburo es posible que ya esté saturado de CO2 o de algún tipo de gas. O la viscosidad, una ventaja también es que al estar mezclado con CO2, la viscosidad disminuye en el hidrocarburo y por lo tanto aumenta la movilidad. Y también pues que nos ayuda a empujar el hidrocarburo. Siguiente. Y ya para finalizar mi parte, pues este es un flujo diagrama de producción de recuperación secundaria por la inyección de CO2, donde tenemos que obtener el CO2, tenemos que transportarlo, pero antes de transportarlo, pues tenemos que tener plantas de licuefacción, y además de las plantas y el transporte, tenemos que tener sitios de almacenamiento para ese gas licuado, las condiciones apropiadas, pues cerca al sitio de inyección, y una vez ya teniéndolo cerca del pozo, lo podemos inyectar y podemos, en esta forma, incrementar la producción del hidrocarburo. Gracias y le cedo el tiempo a la ingeniera Moreno. Muchas gracias, doctor Mariño. Seguimos acá ya con la aplicación del método de captura de almacenamiento y uso de CO2 y su uso para el recobro mejorado de la cuenca Llanos Orientales, aclarando que el análisis se realizó no para el borde llanero en sí de la cuenca, sino más hacia llano adentro, ya que en estas zonas es donde se encuentran formaciones que en su mayoría tienen características planas y sin mayores alteraciones. Tenemos que en la actual cuenca de los llanos orientales está adecuada para este método porque cumple los criterios que fueron mencionados pues, anteriormente por el doctor Mariño, donde se cuenta con producción de gas y petróleo. También está la cuenca es extensa y cuenta con trampas también de gran extensión hidrodinámicas. Otra característica de la cuenca es que ya varias formaciones de reservorio tienen buen confinamiento regional, como más adelante vamos a explicar. También en esta cuenca existen un número considerable de proyectos de explotación y producción de hidrocarburos, los cuales se encuentran en una etapa de maduración donde se podría llegar a aplicar el método para aumentar la producción de este hidrocarburo y prolongar pues su vida útil. Bueno, acá tenemos un esquema de la cuenca, la cual es, ya como habíamos explicado anteriormente, es una cuenca de antepaís, pues está enmarcada por la evolución de las cuencas del Valle Medio del Magdalena y la Cordillera Oriental. Estas constituyen las tres principales cuencas de las sedimentarias de la región y están limitadas, aquí vemos que están limitadas al norte por el límite político con Venezuela, al este está el escudo de Guyana, al sur están con la serranía de la Macarena, el arco de Aupés y las rocas metamórficas del Preámbrico, y al oeste se encuentra el sistema de fallas de la Cordillera Oriental.
Bueno, en este slide tenemos un esquema del flujo de aguas y los fluidos que son impulsados bien sea por compactación, está la compresión tectónica que en esta parte está relacionada con la cuenca que estamos de interés, que las llanos orientales. Están también relacionados, en el C podemos ver el flujo por erosión, y ya en la D estaría por topografía, que también tiene relación con la cuenca llanos orientales, donde el flujo está, bueno, acá se me olvidó agregarles, en la parte oscura se identifican los acuitardos y en la parte clara están los acuíferos. Las líneas de flujo nos indican, como es el caso acá para la cuenca llanos, que podría ser bien la D, que pues el flujo de las aguas y fluidos está relacionados, están conducidos por la topografía, que vienen desde las áreas altas, que son de recarga, hacia las zonas bajas, donde llegaría a ser pues la descarga. Y estas presiones de los acuíferos están relacionadas también con las distribuciones que hay de permeabilidad. En este slide tenemos un esquema un dibujo esquemático de una sección transversal de la cuenca llanos orientales. En esta podemos identificar que las formaciones que están relacionadas con el petróleo son de las edades cretáceas, paleógenas y pues neógenas. De esta cuenca de llanos orientales ya hemos dicho que es de tipo antepaís, y pues esta para su evolución pues cambió cuando los Andes fueron empujados hacia el este contra la placa suramericana, y este entorno estructural nos ha permitido que las formaciones geológicas de esta cuenca pues se mantengan en la mayoría de una manera pues plana y pues con pocas alteraciones, haciéndolo de esta manera pues favorable para un almacenamiento de CO2, y pues también en los casos donde existen la producción de hidrocarburos para un recobro mejorado. Tenemos una columna estratigráfica de la cuenca, y pues de manera general podemos informar, bueno, podemos tener que está la formación UNE en la parte inicial. Esta está compuesta principalmente por unas areniscas cuarzosas con algunas intercalaciones de lutitas y limonitas. De esta formación es productora en algunas partes de la cuenca hacia el sector de Apiay y Suria, productora de aceite. En cuanto a la formación Gachetá, pues esta formación tiene una secuencia de lutitas de color gris oscuro, y pues también esta es una formación que es productora en varios campos de la cuenca. La formación Guadalupe sigue con unas areniscas masivas y algunas intercalaciones de lutitas. De igual manera es productora. En cuanto a la formación Barco y Cuervos, están más que todo hacia la parte de la zona de Casanare. Se encuentran los depósitos continentales de areniscas masivas, están pues algunas mala clasificación, tienen una pobre clasificación. Y bueno, estos dos tienen contactos de rocas en la parte inferior discordante y en la parte superior también. En cuanto a la formación Mirador, esta es la formación que es productora también, es muy conocida en la cuenca por ser productora. Está conformada pues principalmente por areniscas y tiene muy buenas propiedades petrofísicas. En su límite basal pues también contamos con una discordancia. Entrando ya en la formación carbonera, que pues más adelante vamos a resaltar su importancia también, tenemos que son en el área de Casanare. Esta formación es principalmente compuesta por algunas alternancias de rocas arcillosas y limosas.
En sus niveles pares son granulares y han sido definidos como el sello, un sello regional para esta cuenca. Y ya en los niveles impares están las formaciones, los niveles que son productores de hidrocarburos, principalmente pues también por su expresor está el C7, que es una de las más productoras de esta formación. Seguida de esto está la formación León, que es también intercalaciones gruesas de lutitas grises y es conocida como el sello regional. Es el más importante. Si bien contamos con diferentes niveles de sellos regionales, este es el regional más importante de la cuenca. Ya entrando en la formación Guayabo, pues tenemos en su nivel están las alternancias de arcillolitas, de colores grises a pardos rojizos y pues en algunos niveles escasos tienen composiciones de niveles carbonosos. De esta cuenca, pues en cuanto a la roca generadora o fuente, pues podemos decir que están pues representadas por las arcillolitas y lodolitas calcáreas que están presentes en las formaciones Gachetá, Carbonera y pues Barco y los Cuervos principalmente. De las rocas reservorios están las formaciones que tienen representadas por niveles de areniscas de las formaciones Mirador, Barco, Guadalupe y pues una y Carbonera, en Carbonera reiterando en los niveles impares. La roca sello, como ya pues habíamos dicho, está en la formación León y los niveles pares de Carbonera. La cuenca también tiene unos tipos de trampas de manera estructural que se pueden presentar de 5 formas o estilos, que son los que son de pliegues por propagación de falla, los de pliegues que son de las zonas triangulares o los anticlinales que son por fallas y los pliegues de fallas de desgarre pues, y antitéticas. En cuanto a la correlación que vemos acá, pues se puede realizar a lo largo de la cuenca de llanos orientales y pues ahí se puede identificar un aumento gradual de la arena y pues a medida que se aproxima al área del aporte del escudo de Guyana. Ya en cuanto a la captura y almacenamiento de CO2 y como recobro mejorado para la cuenca, podríamos decir que pues el avance en la revisión de los diferentes proyectos que hay del sector de hidrocarburos en la zona, esta cuenca actualmente cuenta con una infraestructura que es suficiente para avanzar en la captura y la inyección de CO2 y para llegar a una recuperación mejorada. Los yacimientos de gas natural son unos potenciales fuentes de este CO2 que se capta y pues en el momento ya se llega a almacenar y utilizar como un medio para el recobro mejorado. Los eventos deposicionales anteriormente explicados que favorecieron pues al almacenamiento, al depósito a la formación de la cuenca de la formación carbonera en sus niveles impares, pues la ha hecho favorable para este tipo de proyectos. Y en los sectores también donde está la producción de hidrocarburos, su aplicación para el recobro. Bien, es necesario aclarar que pues está esta infraestructura y es bueno
ampliar y hacer unos estudios de caracterización más detallados pues, de la formación, de sus capacidades de recibir este gas de CO2 para el recobro o pues en su caso el almacenamiento. Hemos mencionado bastante el tema de la formación carbonera. Sin embargo, pues también es importante resaltar que se cuenta en esta cuenca con la formación Mirador, que bien hemos dicho, es una de las que constituyen el reservorio pues más importante de la cuenca. Esta formación también posee unas propiedades petrofísicas favorables para llegar a aplicar este método y hacer el recobro en los yacimientos que ya están de manera avanzada o maduras. Bueno, pues en cuanto se haya revisado en las diferentes formaciones que están presentes en esta cuenca, se podría concluir pues que los niveles de arenosos de la formación carbonera pues son los más favorables, como ya decíamos, para este almacenamiento y captura de CO2 y un recobro de petróleo mejorado. Acá está pues ya la columna lipoestratigráfica de la cuenca, donde pues resaltamos la presencia de los niveles arenosos y pues los niveles ya sello de la formación carbonera. Otra característica importante pues por la cual nos enfocamos bastante en esta formación es pues su profundidad en la que está relacionada pues ya con las fuentes de agua que son utilizables en la formación Guayao, y pues que estas formaciones donde se podría llegar a aplicar el método están aisladas por el sello León, que ya habíamos explicado anteriormente su importancia en la regional ahí de la cuenca. Bueno, pues este fue el artículo que se realizó de manera conjunta con el doctor Mariño, en el cual estábamos haciendo su aplicación de información hacia esta zona, pues en la parte de Tauramena hicimos en este caso, porque pues se contaba con información de algunos proyectos que están presentes acá en el municipio. Ya entrando al tema, a las características litoestratigráficas de esta cuenca, es información que ha sido pues recopilada de diferentes pozos perforados en la zona, y pues estas acá encontramos los espesores y sus características que ya anteriormente pues había dicho. De esta manera se podría llegar a analizar, a revisar pues la capacidad que tendría estas formaciones para el almacenamiento de CO2. Contamos con una información también preliminar, bueno, que se ha estudiado en esta zona puntualmente, que nos ha aportado los parámetros de porosidad, los parámetros petrofísicos de estas formaciones arenosas. En cuanto a porosidad y permeabilidad, pues las porosidades pues se muestran relativamente constantes, y pues al igual que la permeabilidad. De esta manera también podríamos llegar a concluir que se podrían ser unas formaciones receptoras, y pues por sus características petrofísicas que pueden favorecer en cuanto a sus volúmenes para el almacenamiento de CO2 sin generar ningún daño en la formación. Sin embargo, pues reitero, es información que tiene que profundizar y detallar su capacidad de almacenar ya al momento de aplicar el método.
Entonces ya aquí ya de manera de conclusiones, doctor Mariño, si quieres inicias acá y te apoyo. El almacenamiento de CO2 pues, debe ser considerado como una de las posibilidades para disminuir las emisiones, enterrarlas. Y pues creemos que la cuenca Llanos tiene gran potencial por sus características, especialmente porque tiene trampas hidrodinámicas, es horizontal y no está muy fallada hacia la parte plana, tiene buenos reservorios y tiene campos de gas que podrían ser fuentes del CO2, ¿no? Mencionamos también que no solamente los niveles arenosos de Carbonera podrían ser candidatos para la captura, sino también otras formaciones como Mirador y aún Guadalupe. Entonces, ya desde el punto de vista de un proyecto exitoso, pues tendría que integrar diferentes factores, ¿no? No solamente la captura, el almacenamiento, el transporte, la infraestructura, ¿sí? Y la parte económica, que nosotros pues no la tocamos en nuestra investigación, pero que ya se ha venido trabajando. Un desafío podría ser la falta de legislación, que ha sido un desafío general en los hidrocarburos no convencionales, ¿sí? Y entonces sería importante que desde ya se fuera avanzando en esa legislación para que cuando los proyectos se comiencen a dar, entonces no haya pues demoras por esto. Bien, eso es entonces lo que teníamos. Les agradecemos por su atención y estamos atentos pues a sus comentarios y preguntas. Claro que sí. Primero que nada, pues me gustaría agradecerles a Jorge y a Luisa por su presentación. Sin duda, fueron expuestos numerosos aprendizajes a partir de toda su trayectoria y amplia experiencia en la industria energética de oil and gas. En este momento, pues agradecemos a los asistentes poder compartir sus preguntas, ya sea a través del chat o ya sea a través del uso de la herramienta de levantar la mano. Entonces, muchísimas gracias, estamos atentos. Creo que Constantino Espinosa está levantando la mano. Si gustas, pues... Hola, buenas. Sí, ahora voy a poner la cámara. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yo quería hacer una pregunta, Jorge, Luisa. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está Colombia de realmente un proyecto de este tipo de captura, ¿no? Acá están diciendo que los llanos tienen la potencialidad, pero ¿hay alguien que realmente lo esté estudiando como para hacerlo realmente o estamos todavía muchos años de...? Hay otros grupos de investigación trabajando en el tema, universidades del exterior, colombianos que están afuera, gente también de Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos que han considerado no solamente la cuenca Llano, sino otras cuencas, por ejemplo, la cuenca del Valle Medio del Magdalena, ya desde el punto de vista económico, ¿sí? Básicamente por la presencia de una pues de producción de petróleo en esa zona de refinería. Sí, pero digamos que se esté hablando digamos, de factibilidad o algo así, no todavía, pero tal vez sea tiempo de que comencemos a pensar más en esto y a mejorar la legislación al respecto, ¿no? Para cuando esto se presente, entonces pueda avanzar más rápido. Sí. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias. Bueno, tenemos una pregunta en el chat. Ya si quieres te doy palabra, Constanza, discúlpame. Tenemos una pregunta de Sara Vera. Buenas noches. ¿La formación UNE es la llamada K1? No tengo identificado que esta formación la tenga en alguna correlación con esta K1. Realmente no la he escuchado de esa manera. Ok, listo, dale, muchas gracias. Listo, Constanza, discúlpame. Si quieres, puedes encender tu micrófono. Vale, muchas gracias. Vale, quisiera preguntar hasta dónde la legislación colombiana puede ser como una tranca para profundizar el proyecto.
sí, digamos, continuar con prácticas o, bueno, evolucionar, sí, pasar a otro paso ya a la parte práctica del desarrollo de la actividad. Podría hacerlo, pero por otro lado, recuperación secundaria pues se está haciendo, ¿no? Se está haciendo, entonces, por eso es que nosotros decimos que en cierta manera se tiene la infraestructura para hacerlo. Se podría hacer como parte de recuperación secundaria, no necesariamente como un proyecto ambiental, pero pues tendría sus implicaciones ambientales. En el caso de que se quiera hacer esa recuperación utilizando CO2, ahorita pues se hace por otros métodos, pero utilizando CO2 tendríamos entonces que tener la infraestructura y pues las plantas para enfriarlo, para almacenarlo, ¿no? Sí, y adicionalmente podría ser, este método se podría enmarcar también para implementarlo como una meta que se tiene desde el gobierno nacional para reducir las emisiones de CO2 al 2030, 2030. Entonces, este también podría favorecer a llegar a cumplir esta meta. Entonces, de esta manera también tal vez podría contar con un apoyo desde ese punto de vista legislativo. Vale, muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias, Constanza. Tenemos una pregunta en el chat de parte de Sergio Cristancho. Muy buena la presentación, muchas gracias. ¿Cuál es la tecnología para capturar CO2 proveniente de la quema de gas en las teas de los campos de producción? Básicamente es una tecnología parecida a la que se utiliza en las plantas carboeléctricas, ¿sí? En que se captura, se enfría y se inyecta, ¿sí? Eso ya se está haciendo en proyectos experimentales en Estados Unidos y en Europa, ¿sí? Digamos, esa tecnología ya existe, ¿sí? De hecho, hay compañías privadas que ofrecen ese servicio. En este momento uno lo puede contratar y hacerlo. Listo, muchísimas gracias, doctor. Tenemos la mano de Hernán Darío. Si quieres, puedes encender tu micrófono. Bueno, buenas noches para todos. Aprovecho y también prendo la cámara. Un gusto volver a verlo, doctor Jorge. Y Luisilla, muchas gracias por la presentación. Muy agradable, después de tanto tiempo, colegas. Al respecto, bueno, quisiera también complementar un poco la pregunta que habían hecho al inicio, y es que de parte de Ecopetrol se están haciendo varios programas y proyectos con miras a todo un programa de transición energética 2040. Uno de ellos involucra el tema de Carbon Capture and Storage y otro también el tema de hidrógeno. Entonces, asociado a esto a la pregunta, y es a nivel de universidad o de investigación, ¿qué trabajo se está haciendo a nivel de la universidad junto con la NH y con empresas del sector privado para tratar de usar como esas sinergias para tratar de potencializar un poquito este tema del conocimiento y pues estar un poco a la vanguardia, aprovechando, como lo comentabas, Jorge, al inicio, el tema de utilizar, bueno, la cuenca de Llanos, la cuenca del área de Orinoquía y la cuenca del Valle Medio del Magdalena, que como lo comentabas también anteriormente, tiene un complemento a nivel de la presencia de campos maduros con un grado de explotación bastante grande, que tiene un grado de presión importante y que también son candidatos para poder hacer esta clase de entrampamiento, y pues la cercanía, como lo comentaba Luis al inicio, también el tema de la cercanía con la refinería de Barranca Bermeja, que pues el grado de emisiones de CO2 y flugas pues es bastante alto, y pues sería un objetivo importante para poder disminuir esa huella y este tema de CO2. Gracias. Ok, al respecto le comento, en la academia muchas veces el desafío son los recursos, pero en este momento queremos aprovechar unas convocatorias que está haciendo el Ministerio de Ciencias con el apoyo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos para temas como estos. Entonces vamos a participar en la convocatoria a fin de, esperamos hacerlo conjuntamente con otras universidades, a fin de conseguir recursos y poder seguir adelante con la investigación.
Listo, muchísimas gracias, Jorge. Bueno, por el momento creo que no hay más preguntas, solo felicitaciones. Muchísimas gracias por tomar de su tiempo el día de hoy. Bueno, pues si no hay más preguntas, en este momento pues damos por finalizada la sesión desde SPI Colombian Section. Queremos agradecer a Luisa y a Jorge por su participación y disposición en compartir sus conocimientos a la comunidad de Oil and Gas. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo de este espacio y contar con su valiosa participación en próximos eventos. A nuestros asistentes, muchísimas gracias por su participación. Los invitamos a diligenciar la asistencia y comentarios a través del formulario que he puesto en el chat. Y asimismo les recordamos que esta serie de ponencias se llevarán a cabo de manera mensual en los últimos jueves de cada mes. Por tal razón, los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales y de nuestra página web. Muchísimas gracias y hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias.